Bueno, pues ahora vamos a hablar con Mayra Olivo y con algunas otras personas participantes. Mayra Olivo es abogada del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto. El punto es que 16 comunidades indígenas zapotecas de valles centrales de Oaxaca, agrupadas en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, denuncian que a un año de haber firmado un acuerdo con la Comisión Nacional de Agua no se ha cumplido lo pactado. Mayra, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por el espacio. Al contrario, Mayra, ¿de qué se trata? ¿Firmaron este acuerdo hace un año? ¿En qué consistía? ¿Y por qué no lo ha cumplido la Conagua? Julio, este caso justamente viene a ejemplificar lo que estamos viviendo con estas contradicciones de las que tanto se ha hablado en estos últimos días dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, el 12 de octubre del año pasado se logró una firma histórica en donde estuvo presente el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos respecto a un proceso de consulta que inició en 2015, en donde los pueblos indígenas que están asentados en el acuífero de Valles Centrales pidieron que se respeten sus derechos a participar en la administración del agua. Esta etapa para llegar a estos acuerdos se postergó porque desde Conagua se decía que no había un consenso con Semarnat para firmar esos acuerdos. Los campesinos se reunieron con el doctor Víctor Toledo Mansur y el doctor desde un primer momento se pronunció a favor de la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto de su derecho a administrar las aguas en sus territorios. Entonces, digamos que ya no tenía pretextos Conagua para no firmar estos acuerdos, porque este derecho al territorio y a los recursos naturales, como el agua, están sustentados en convenios y tratados internacionales que nuestro país está obligado a cumplir. No son concesiones, no son actos de buena voluntad. Me acompaña el presidente de esta coordinadora que agrupa a 16 comunidades, es un campesino de Valles Centrales, Andrés Odilon Sánchez Gómez. Aquí podemos ver algunos materiales de todo el trabajo que ellos han hecho durante estos 15 años. Y bueno, Conagua está en otra sintonía, no está respetando estos acuerdos. Semarnat, el secretario no solamente apoyó que se respetaran los derechos de los pueblos indígenas, sino que se pronunció por realmente difundir el trabajo que estaban haciendo los campesinos. Vino a Valles Centrales, se reunió con los campesinos, recorrió la zona, conoció las obras de captación, porque hay que decirlo, la administración que tanto defiende Conagua en los documentos es algo que no lleva a cabo. El cuidado del acuífero y la captación de agua que se hace en el acuífero para revertir este proceso de sequía que se vivió hace 15 años, lo realizan los campesinos. Conagua no hace ninguna acción. Hace poco escuchamos a un pueblo hermano, a Magdalena Ocotlán, quejarse por segunda ocasión de un derrame de la mina dentro de este acuífero, y Conagua no hace nada. Entonces, se ha perdido totalmente la confianza en la directora de Conagua, la doctora Blanca Jiménez Cisneros, por lo que estamos pidiendo 3 cosas, básicamente. Sí. Una audiencia con el presidente de la República, porque dentro de estos acuerdos, el principal instrumento para hacer valer estos derechos de los pueblos se concibió desde un decreto de nueva zona reglamentada, en donde los pueblos indígenas van a participar en el cuidado y administración del agua. Conagua envió esto a Semarnat, Semarnat apoya esto, se va a Consejería Jurídica y en Consejería Jurídica no quieren respetar estos acuerdos. Y esto es parte de las contradicciones que se viven en el gobierno. Por un lado, tenemos un secretario de recursos en la Semarnat que llega a las comunidades, que conoce. Por eso ayer que escuchábamos a Bosco de la Vega decir que el secretario no conocía el campo, pues prácticamente nos pareció gracioso. Es el único secretario. Víctor Toledo, el secretario del Medio Ambiente. Exacto, el doctor Víctor Toledo Mansur es el único secretario de la Semarnat que se ha presentado con los campesinos y que ha recorrido la zona. Consejería Jurídica tiene meses
en su escritorio un decreto en donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas y simple y sencillamente no ha querido pasarlo a firma con el presidente de la República. Consejería Jurídica a cargo de Julio Scherer. Exacto, que pertenece a esta ala de derecha que está incrustada en el gobierno y que obstaculiza que estos derechos de los pueblos indígenas se respeten. Entonces, el presidente tiene que ser claro y tiene que definir si va a respetar o no los derechos de los pueblos indígenas. Quiero decirte que los campesinos de la Copuda y de estas 16 comunidades zapotecas mantienen su confianza en el presidente. Por eso quieren reunirse con él, porque sienten que él no está informado de lo que está haciendo la directora de la CONAGUA y de lo que está haciendo el consejero jurídico, obstaculizando que este decreto sea firmado por el presidente. Directora de CONAGUA, que es Blanca Jiménez Cisneros, es correcto. Con doctorado en Ingeniería Ambiental certificada y un currículum pues muy amplio y muy internacional. Pero bueno, ¿y qué piensan hacer, Mayra Olivo? ¿Van a ir a la mañanera? ¿Qué es lo que piensan hacer? Bueno, estamos considerando esa posibilidad básicamente para tener una audiencia con el presidente de la República, para que estos acuerdos se cumplan, pero también estamos exigiendo al consejero jurídico de Presidencia que esta negativa que sabemos que existe en Consejería Jurídica nos la den por escrito. ¿Por qué? Porque con esta respuesta oficial que no ha llegado, o sea, sabemos por la directora de CONAGUA, a la que se le perdió la confianza porque hace meses que los campesinos le pidieron una reunión virtual con el consejero jurídico y con ellos para abordar este tema, y permanecen esas prácticas discriminatorias de no responder a las peticiones de los campesinos. Entonces, queremos una respuesta por escrito de Consejería Jurídica, y con base en eso, si el Estado se niega a cumplir los acuerdos de una consulta indígena, podríamos acudir a instancias internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque tenemos todos los argumentos jurídicos para exigir que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Ahora mismo, CONAGUA está comprometida a fijar una postura respecto a la Ley General de Aguas. Firmó un acuerdo en San Martín Tilcajete, aquí cuando inició este proceso de seguimiento y cumplimiento de acuerdos, para expresarse en favor de la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la Ley General de Aguas. Sin embargo, ella ha dicho que no está en la agenda del presidente una Ley General de Aguas, cuando la Ley de Aguas Nacionales violenta claramente el derecho de los pueblos indígenas. Hace poco, con una rapidez asombrosa, Julio Scherer dio su visto bueno para un nuevo decreto en donde aparentemente se garantizaba el derecho humano al agua, lo cual no es verdad. Pregúntenle a los compañeros de Ayutla Mijes, que tienen mucho tiempo sin acceder al vital líquido. Pregunten a Magdalena Ocotlán, que está enfrentando por segunda vez un derrame de la mina que insiste en extenderse en valles centrales y que ha contaminado y que puede pasar una catástrofe como estamos observando en el río Sonora. Y la directora de CONAGUA ha hecho mutis totalmente respecto a la Ley General de Aguas y la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas. Bien, pues gracias, Mayra Olivo, por esta información. Gracias también a Andrés Odilon Sánchez Gómez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua. Y ojalá y escuchen este reporte, este señalamiento, esta exigencia, tanto la directora de CONAGUA, la ingeniera Blanca Jiménez Cisneros, como el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Bueno, pues seguiremos en comunicación, Mayra Olivo, y por esta ocasión, muchas gracias, Julio. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias a usted, Andrés, y gracias, Mayra. Hasta luego.